Buenas tardes. Hoy 9 de febrero del 2007, siendo las 3:10 de la tarde, se da inicio a la audiencia de control de garantías identificada con el caso número 2007-00322 por el delito de hurto calificado y agravado, donde aparecen como imputados los señores José Luis Castrillón Cano, Walter Julián Marulanda Martínez. Preside esta audiencia el honorable juez doctor Guillermo León Valencia Vázquez. De igual forma se encuentran presentes en este recinto la señora fiscal doctora Constanza Pachón Sánchez, el señor defensor Hernando Londoño. Se le solicita a las personas asistentes guardar absoluto silencio. A continuación hace la intervención el señor juez. Muy buenas tardes. Tal como lo ha anunciado el señor patrullero de la Policía Nacional que colabora en esta sala de audiencias, y por petición de la doctora Constanza Pachón Sánchez, en su condición de fiscal delegante de los juzgados penales municipales de Manizales, el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías ha programado para este día y a esta altura de la tarde la celebración de 3 audiencias preliminares. La primera de ellas versará sobre la legalización de la captura de los señores José Luis Castrillón Cano y Walter Julián Marulanda Martínez. Seguidamente se tendrá la formulación de la imputación y por último se decidirá sobre la imposición de la medida de aseguramiento dentro de la investigación radicada bajo el número 2007-00322. Para dar entonces inicio y desarrollo a estas audiencias preliminares, solicitamos en primer término la identificación de los intervinientes, quien actúa a nombre de la Fiscalía General de la Nación. Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Constanza Pachón Sánchez. Intervengo en mi calidad de fiscal 8 local en turno de disponibilidad. Los indiciados. Entonces, por favor, nos dicen sus nombres y apellidos completos y su documento de identificación. Buenas tardes, yo me llamo Walter Julián Marulanda Martínez. El número de la cédula es 1053-783-990. Y yo me llamo José Luis Castrillón Cano, número de cédula 1053-789-706. ¿Y quién oficia como su defensor? Yo, señoría, muy buenas tardes, mi nombre es Hernando Londoño, estoy obrando aquí en calidad de defensor público de turno de la sección Caldas, atendiendo los intereses jurídicos y la defensa técnica de estos ciudadanos que no tienen recursos económicos para pagar un abogado de confianza. Dejo igualmente constancia que la delegación del Ministerio Público, concretamente el señor representante de la Personería Municipal, no asiste a esta audiencia, pese a habérsele comunicado con anticipación sobre la realización de estas diligencias. Identificados entonces plenamente los intervinientes que actuarán en esta tarde en el desarrollo de estas audiencias preliminares, le concedo la palabra a la señora fiscal para que proceda a sustentar su primera petición relacionada con la legalización de la captura de los señores José Luis Castrillón Cano y Walter Julián Marulanda Martínez. Muy amable señor juez, esta delegada pretende establecer cómo la captura de los 2 indiciados que acaban de ser nombrados por usted y que se encuentran aquí presentes, señor juez, operó bajo los lineamientos del artículo 301, numeral segundo, esto es, que fueron sorprendidos o individualizados al momento de cometer un delito y aprehendidos inmediatamente después por persecución de la policía. Exactamente, la patrulla móvil 53, integrante del CAI de San Sebastián. Para efectos de agilizar más lo que tiene que ver, señor juez, con la decisión de la situación de flagrancia, respetuosamente me permito solicitarle que antes de colocar de presente los documentos como son acta de derechos del capturado y de buen trato de cada uno de los indiciados, me permita usted llamar a este estrado judicial al patrullero Ángelo Felipe Manrique Bermúdez, quien no solo participó en el operativo de aprehensión física de los 2 indiciados, sino que nos dará las luces de lo que tiene que ver con circunstancias de tiempo, modo y lugar de una vez, señor juez. Entonces invitamos al estrado, tal como el querer de la Fiscalía, al señor patrullero de la Policía Nacional que participó activamente en este procedimiento que culminó con la captura de quienes hoy procedemos a su legalización.
Entonces, señor patrullero, nos dice sus nombres y apellidos completos. Manrique Bermúdez Angelo Felipe. Con cédula de ciudadanía número 18-522-774 Dos Quebradas, Risaralda. ¿Usted nació dónde? Dos Quebradas. ¿Cuántos años tiene? 22 años de edad. Hijo de Orlando Manrique Ruiz y Mabilia Bermúdez. Estado civil. Soltero. ¿Cuánto lleva en la Policía Nacional? 11 meses. ¿Usted es pariente de alguna de las dos personas que se encuentran aquí en condición de capturados? En ningún grado de consanguinidad. Muy bien, entonces usted por petición de la Fiscalía se le va a recibir una declaración. Ella es bajo la grada del juramento. Su obligación, tanto como servidor público y ciudadano en ejercicio, es decir la verdad, so pena de incurrir en un delito que la ley denomina falso testimonio y que sanciona con pena de prisión. Entonces, por favor, se ponen de pie para recibirle el juramento al patrullero de la Policía Nacional. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir en esta sala de audiencias? Muy bien, puede sentarse. Señora fiscal, puede proceder a interrogar a su testigo. Muy amable señor juez. Patrullero, le solicito respetuosamente, cada vez que vaya a responder, habla fuerte para que quede bien grabado en el registro y sea escuchado por los presentes. Bueno, señora. Infórmele a esta audiencia si usted fue una de las personas que participó en el operativo que finalmente dio con la captura de los indiciados José Luis Castrillón Cano y Walter Julián Marulanda. Sí, fui uno de los participantes en la captura de estos dos individuos. ¿Podría usted manifestar de manera concreta y detallada cómo fue que se produjo la aprehensión de estos dos ciudadanos? El 8 de febrero del año 2007, siendo las 10:50 de la mañana, no, 10:45 de la mañana, estábamos de patrullaje por nuestro sector, cuando un señor nos dijo que los pelados que iban bajando los habían robado y fuera de eso le habían dañado los parabrisas de la buseta. Ahí fue cuando mi compañero Morales Valencia, patrullero, emprendimos la huida detrás de estos dos sujetos. Iban también con otras peladas y otros amigos de ellos. De igual el señor, cuando dimos de captura a estos dos señores, Carlos Antonio, a este señor Walter Marulanda y José Luis Castrillón Cano, el señor nos ratificó que estos habían sido los agresores. ¿Usted a qué señor se refiere, por favor? Al señor conductor de la buseta Metrocafé, señor Carlos Antonio Zapata Rodríguez. Cuando dice por el sector, ¿a qué sector se refiere? Le recuerdo, estamos hablando del día 8 de febrero a las 10:45 am. ¿En qué sector? En el sector de San Sebastián. Pues el sector de nosotros es muy extenso, pero la captura fue entre San Sebastián y Bosques del Norte. Muy bien. En el momento en que ustedes son abordados por la víctima, Carlos Antonio Zapata, les informa que fue objeto de hurto, ¿exactamente qué les indicó? ¿Cómo les dijo que había sido hurtado? No, nos indicó cuando nosotros lo abordamos, nos dijo que los pelados hacían momentos 3-4 minutos le habían causado el daño de robarle. Inclusive el señor nos manifiesta que con una navaja lo intentaron agredir, su camiseta estaba rota, y ahí fue cuando emprendimos la huida. El señor todavía los veía y cuando los capturamos el señor dijo que sí, que eran ellos. ¿El señor se refiere a Carlos Antonio Zapata? Al mismo Carlos Antonio Zapata Rodríguez. ¿Todavía veía a quiénes? A los agresores, a Walter Marulanda y José Luis Castrillón. ¿Este señor en algún momento dentro de las manifestaciones que le hizo perdió de vista a los dos infractores? En ningún momento. ¿Eso les comentó? Eso nos comentó y nosotros estábamos presentes porque también alcanzamos a ver la buseta. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que ustedes reciben el aviso de la ocurrencia de esos hechos por parte de Carlos Antonio Zapata y el momento en que ustedes los capturan? Pues en el momento que se demora en una persona a correr cuadra y media, que son 3-4 minutos.
Cuando ya están ellos o son objeto de aprehensión por parte suya y de su compañero de patrulla, ¿qué hicieron ustedes? No, pues muy sencillo. Yo siempre en mi bolsillo de la camiseta de Entresa, yo cargo lo que es la agenda de los códigos y esta agenda que se las voy a mostrar. Esta agenda que llama Derechos del Capturado, y yo se lo leí. De igual ellos sabían por qué eran, que se les daba captura, porque ellos saben que si la patrulla siempre los llama a una queja, siempre son ellos. Si a una persona la roban, siempre son ellos. Y lo peor es que siempre me meten a la casa. Perdón un segundo, señor agente. ¿A qué se refiere usted con que cada vez que llaman a la patrulla siempre son ellos? ¿Usted conoce a los dos indiciados aquí presentes? Sí, son reconocidos. En el CAE hay varias anotaciones de ellos, de los hermanos, la SIJIN. ¿Reconocidos como qué? Delincuentes comunes. Infórmele a esta audiencia si el señor Carlos Antonio Zapata Rodríguez, al momento de señalarle que ellos hacían parte de las personas que lo habían despojado de sus pertenencias, que habían dañado el parabrisas de su buseta, informó si conocía a estas personas. Usted es tan amable y me repite la pregunta. El señor Carlos Antonio Zapata Rodríguez, la víctima en este asunto, informó si conocía con anterioridad a estas dos personas que fueron capturadas por ustedes. No los conocía, pero sí, el señor sí había sido agredido por estas personas con anterioridad, con días anteriores. Explíquenos por favor esa situación. El señor nos manifestaba que estos pelados ya lo habían robado días antes y que cuando le rompieron los vidrios era en represalia. Cuando lo robaron y le rompieron los vidrios era en represalia porque el señor había ido al CAI a manifestar este delito. Muy bien, además de leerle a viva voz esos derechos del capturado, aparece o esta delegada tiene en su poder los documentos donde aparece la constancia de buen trato. ¿Ustedes en algún momento tuvieron necesidad de hacer uso de la fuerza o se respetaron como debe ser y lo ordena la ley los derechos fundamentales de todo capturado? Yo creo que yo soy de las personas que respeta la vida del ser humano. De igual de mi parte, el compañero mío, en ningún momento yo les insulté o les pego porque no me nace. De igual no, se los leí y uso de la fuerza, no, porque sí saqué el arma de dotación, pero en ningún momento les apunté a causarles algún daño. ¿Usted o su compañero han tenido algún conflicto de carácter personal con los indiciados aquí presentes? En ningún momento. ¿Podría indicarle finalmente a esta audiencia si se encuentran presentes las personas a quienes nos hemos venido refiriendo como quienes perpetraron el hurto el día anterior a la buseta conducida por Carlos Antonio Zapata? Sí, los dos señores se encuentran acá en esta sala, son Walter Marulanda y José Luis Castrillón Cano. La Fiscalía no tiene más preguntas, señor juez, queda el testigo a disposición del señor defensor y suya si lo estima pertinente. Si el señor defensor está interesado en contrainterrogar al testigo, lo puede manifestar en esta oportunidad. Sí, señoría, muchas gracias. Patrullero, ha dicho usted que el señor Carlos Antonio Zapata les informó del hurto cuando ustedes patrullaban por el sector. ¿Quiere usted, por favor, precisarnos en qué lugar exactamente? Porque es que el sector, me imagino que un sector y de todo un barrio, estamos hablando de una magnitud muy grande. ¿Quiere usted precisarnos con direcciones dónde se encontraban ustedes con el señor, dónde estaba la buseta, a qué distancia fue que aprendieron ustedes a mis defendidos? Sí, eso se encuentra en los paraderos de San Sebastián, el señor ahí estaba. De igual como yo le digo, señor, la captura no se dio ahí mismo, se dio 1,5 cuadras del lugar de los hechos. Por eso, pero dígame, ¿en qué sector fue que los capturaron entonces? Eso usted me dice que fue en otro barrio, que
que fue San Sí, Sebastián. eso comprende la comuna, eso comprende varios barrios. San Sebastián queda en la parte de arriba, Bosques del Norte queda acá, más abajo queda el Portal del Guamo. Ahí llegando al Portal del Guamo, dentro del barrio Bosques del Norte fue que los capturamos. Por eso, pero ¿qué distancia hay entre el lugar de la buceta? Cuadra ¿Dónde y estaba la media. buceta? Cuadra No, y media. cuadra y media puede ser, no sé si mis matemáticas son malas, son 600 metros, 450 metros, pasos. Muy bien. Patrullero, infórmale aquí al señor juez y a la audiencia. Ha manifestado usted inicialmente que cuando iban a realizar la captura, los mis defendidos, los ciudadanos aquí presentes, se encontraban en compañía de otras personas. Informe usted entonces de qué manera fue que supieron ustedes que se trataba de ellos y no de los otros. Ah, no, es muy sencillo, señor, porque el señor lo reconoció ante la SIJIN, ante fotos. No, momentico, y fuera de eso, momentico, patrullero, no, momentico. no, es que a mí me gustaría también que el señor estuviera acá para que le preguntara a él. Por favor, porque que responda a lo que yo le estoy preguntando. Sí, por favor, señor patrullero, entonces aténgase simplemente, limítese a la pregunta que le da el señor defensor nomás. Es que no se trata de si lo reconoció en la SIJIN o no, sino que diga exactamente cómo supo usted que se trataba de ellos y no de las otras personas que lo acompañaban para hacer la aprehensión. Porque O es porque como usted dijo que siempre son ellos. Es que no, los que hacen las cosas. es que yo no solamente le di captura a ellos, yo le di captura a los 4 que no me pudieron judicializar los otros, a todos 4 lo aprendimos, le dimos los derechos de capturado. El señor fue reconocimiento y fue el denunciante de ellos, porque el señor nos señalaba que eran ellos. O sea, usted lo que hizo fue una pesca milagrosa, usted no sabía quién iba a prender, usted cogió los 4 que iban ahí a ver quién resultaba. Todos 4 habían estado en el delito. Patrullero, infórmale usted aquí al señor juez y a la audiencia de qué forma ustedes los aprendieron, con voces de alto, los amenazaron con las armas, o cuál fue el operativo que hicieron ustedes. Nosotros, yo saqué desfundé el arma de mi portaarma y les dijimos altos porque ellos, según las manifestaciones del señor, nos dijo que ellos estaban armados. Yo pienso que lo primero es la vida, la salubridad mía y por eso se desenfundé el arma. ¿Efectuó usted algún disparo o su compañero? Sí, efectué el disparo al aire porque igual ellos se querían volar. Pero manifestó usted minutos antes de que usted no usó el arma, que ni siquiera les apuntó. Entonces, ¿en qué estamos? Usted en ningún momento me dijo que se había usado el arma. Usted en ningún momento le dijo, desenfundé el arma y hice un disparo, porque igual ellos andan armados. ¿Y les incautó usted armas en el momento de la aprehensión? En ningún momento, porque fuera de los Entonces, 4. ¿por qué dice que andan armados y usted los captura y no les encuentra armas? Porque al señor agresor fue el que nos dijo que estos señores son los que cargan el arma. Igual ellos también iban con mujeres, inclusive en esta sala puedo estar seguro de que una de las muchachas que están acá fue también participadora del delito. Espere. Patrullero, infórmele usted al señor juez e igualmente a la audiencia si usted en la escuela de formación o luego de su dada de alta en la Policía Nacional usted recibió clases o instrucción sobre policía judicial. Sí, señor, todo el curso que estuve en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Ha dicho usted en esta audiencia que el señor Carlos Antonio Zapata fue a la SIJIN y reconoció aquí a mis defendidos. ¿Quiere informarle al señor juez de la audiencia cómo fue que se hizo ese procedimiento? Claro, es que igual él también tiene temor de los delincuentes, de las represalias que ellos No, la pueden pregunta tomar es con que él. nos informe Igual, cómo fue ese procedimiento. Él le va a responder, fue detrás de un vidrio y el señor lo reconoció, un vidrio normal, como lo puede ver acá. El señor dijo, sí, ellos son. Patrullero. Inclusive cuando llegamos al CAI, el señor les dijo,
nos dijo, esos pelados son, igual vea que tengo unos rayones, yo soy padre de familia, entonces el señor también tiene temor de Gracias, su patrullero. vida y su salud. Listo. Señor patrullero, ¿le quiere usted informar al señor juez y a la audiencia quién fue el abogado defensor de los señores aquí presentes en ese reconocimiento que ustedes hicieron en la SIJIN? ¿Qué abogado ofició como defensor de ellos? No, es que igual en ningún momento ellos estaban en una oficina, el señor pasaba por ahí y el señor nos dijo, son precisamente los que me amenazaron de muerte. Es que el señor, el denuncio yo creo que no debería de ser sido por la cuantía, el denuncio debe haber sido por de muerte, porque yo creo que cuando uno lo apuntan con un arma de fuego a uno, eso ya es muy delicado. Patrullero, muy amable. No más preguntas, señoría. Muchas gracias. La señora fiscal quiere hacer uso del redirecto. Sí, señor juez. Lo primero, solicitarle al agente Ángelo Felipe Manrique que se calme. Le recuerdo que es usted una autoridad de policía uniformado que fue traído por esta delegada para ser garante de un procedimiento operativo judicial policivo, que precisamente esta delegada suele no desgastarse con procedimientos que no tienen cimiento probatorio alguno, que así se los hice saber antes de ingresar a esta audiencia, que me siento sorprendida como fiscal por las manifestaciones que está haciendo usted en esta audiencia, en especial porque habla usted de 4 capturados y a disposición de esta delegada, señor juez, solo fueron colocados 2. Me sorprende como fiscal, trabajamos en el mismo equipo y esto es un desgaste por demás innecesario para autoridades como el señor juez Cuarto, que harto trabajo tenemos como para desgastarnos en operativos como este. Me queda claro como fiscal el interés insaciable que tiene usted en este asunto. Por ello, señor juez, con todo respeto, esta delegada desea retirar de inmediato las solicitudes hechas, por cuanto siendo garantistas, es claro ese interés exacerbado que se aprecia en el agente de policía por querer adecuar una cantidad de conductas punibles, cuando ni siquiera puedo sostener la de hurto calificado y agravado y daño en bien ajeno en contra de estos 2 sujetos. Por ello, no ha sido costumbre de esta delegada retirarlo, pero sí lo quiero hacer porque no quiero que quede en tela de juicio nuevamente y grabado además en un registro esta inoperatividad de la policía uniformada, señor juez. Con todo respeto, entonces le solicito se proceda a otorgar libertad inmediata a los señores José Luis Castrillón Cano, Walter Julián Marulanda, porque no observo garantías en ese operativo de captura y con la seriedad que me caracteriza deseo solicitar entonces el retiro de las peticiones que hiciera la Fiscalía. No es más, señor juez. Pero entonces vamos a terminar con el testimonio del servidor público. Muy bien, aclarar eso. De los 4 capturados solo dejó a disposición 2. ¿Qué pasó con los otros 2 y quiénes eran? No, señora, es que desde las declaraciones del señor en el denuncio, el señor nos dice que era acompañado por mujeres inclusive. ¿Quiénes eran los otros 2 capturados? ¿Me puede dar los nombres de los otros 2? Usted habló de 4 capturados. No, no fueron capturados. Como yo le dije que no se habían puesto a disposición, porque el señor, los que le hicieron la agresión, ellos estaban presentes. Nosotros no sabíamos a cuál de todos ellos eran los que le habían ocasionado la agresión. Nosotros los cogimos porque estaban juntos. Nosotros no podíamos saber a ciencia cierta cuáles eran, porque todos iban en huida. ¿Qué hicieron con los otros 2 aprehendidos? Se le tomaron antecedentes y estaban limpios y se dejaron libres. Se dejaron libres. Que se le hicieron la anotación en el libro de población. Correcto. Salieron bien. Correcto, agente, muy amable. No más preguntas, señor juez. Patrullero, ¿qué agrega esta declaración que usted ha dicho en esta sala de audiencia? Creo que si la señora juez fiscal acepta mis disculpas, de igual yo sí acepto que estaba un poquito sulfurado, porque es doloroso que pongan en tela de juicio a un funcionario honesto, honrado, sincero, con ganas de trabajar,
a unos delincuentes que se la pasan robando, fumando y expendiendo vicio en el barrio. Bueno, le agradecemos su intervención. Puede retirarse de la sala si lo desea o permanecer en ella, ¿yo? Muchas gracias. Entonces, habiendo finalizado el testimonio del gendarme Ángelo Felipe Manrique Bermúdez, quien participó activamente en este procedimiento que terminó con la captura de los señores José Luis Castrillón Cano y Walter Julián Mariulanda Martínez, preciso entonces para que la señora fiscal continúe con el uso de la palabra y haga su invocación final. Sí, señor juez, tal como lo dijera, ha quedado claro que el operativo desde sus cimientos ha nacido mal, que la captura que se hizo de los dos indiciados aquí presentes obedeció más a ese interés exacerbado, por lo menos quedó claro en esta audiencia por parte del patrullero Manrique, quien acaba de declarar, y por ello, en aras de garantizar los derechos fundamentalísimos que asisten a estas personas, entre ellos el de la libertad, respetuosamente le solicito al señor juez que una vez se declare ilegal esa captura, pues se proceda a la libertad, y reitero mi petición de retirar las restantes solicitudes dentro de esta audiencia. Entonces, como continuamos con el desarrollo de esta audiencia, tal como se anunció desde su génesis, entonces le doy traslado al señor defensor para que haga su pronunciamiento en torno a esa legalización de la captura que versó precisamente sobre esta audiencia preliminar, descartando ya las restantes que por sustracción de materia deben de ser inanes, tal como lo ha querido la señora fiscal, pero es necesario terminar con esta audiencia porque, teniendo en cuenta el sentido preclusivo de estas audiencias, deben de tener un principio y deben de tener un fin. Por eso entonces, en aras a garantizar el debido ejercicio del derecho sagrado de la defensa, le concedo a usted, señor defensor, para que haga su exposición en torno a esa primera petición que respetuosamente hizo la señora fiscal a este operador judicial. Su señoría, muchas gracias. Sea lo primero, pues, valorar y felicitar a la doctora Costanza. Claro que los que tenemos el placer de conocer su trabajo no podíamos esperar menos que un pronunciamiento como el que ha hecho, firme. No se trata aquí, como lo ha planteado el patrullero, de que se quiera poner en tela de juicio la honestidad o la calidad o la honestidad de los patrulleros, sino que simplemente sabemos que nos rigen unas normas, que nos rige un debido proceso, que los ciudadanos tienen derecho a que la policía haga sus procedimientos correctamente, como deben de hacer, de acuerdo a la norma, y que no se hagan, que se quite ese mito o ese pensamiento peligrosista que parece fue el que nos dejó plasmado aquí el patrullero, en el sentido que como estas personas de pronto han tenido otro tipo de conflictos con ellos, entonces ya les quieren acomodar todo cuanto ocurre. En cuanto a la captura, pues ya lo ha dicho la señora fiscal, lo que yo pueda alegar, pues yo pienso que sobra, es evidente, es notorio y salta de bulto pues la ilegalidad de este procedimiento de la policía. Se captura a unas personas así a la ligera, así como una pesca milagrosa, como lo dije en una de las preguntas, sin tener siquiera elementos de juicio verdaderos para realizar ese procedimiento, tanto así que capturan a otras personas que después de buenas a primeras los van dejando. Se hace un reconocimiento, es que en fila de personas un procedimiento totalmente equivocado, como lo sabemos quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar la normatividad. Entonces solo me resta pues darle las gracias a la Fiscalía por esa lealtad, por ese atendimiento de las normas procesales de los derechos fundamentales de la ley 906, como son el de la lealtad procesal y el de los moduladores del proceso, y solicitarle a su señoría que evidentemente declare ilegal la captura y que se deje en libertad inmediata a mis defendidos. Muchas gracias. Conforme al artículo 32 del Código Mayor,
El delincuente sorprendido en fragancia podrá ser aprendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y refugiaren en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiera a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al morador. A su turno, el 301 del Estatuto Adjetivo Penal entiende que hay fragancia cuando la persona es sorprendida y aprendida al momento de cometer el delito. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho. Esta segunda variable, que al parecer fue la que dice haber cumplido el señor patrullero de la Policía Nacional, Ángelo Felipe Manrique Bermúdez, que es la persona sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencia el hecho, fue la que en su sentir se cumplió a cabalidad. De acuerdo a la jurisprudencia, para la clásica situación de fragancia se requiere la actualidad y la identificación, o por lo menos la individualización del autor o partícipe de la conducta punible. Pero aquí, tal como lo ha expuesto con honradez la señora fiscal y lo avala con buen juicio el señor defensor, el procedimiento fue un total desastre. Desafortunadamente, quien declaró en esta sala de audiencia no sabe ni conoce su función como policía judicial. A lo último, de acuerdo al interrogatorio que estaba ejecutando el señor defensor, se estaba ya inmiscuyendo en ubicar conductas punibles, lo que alarmó indudablemente a la señora fiscal, pues este comportamiento es exclusivo de las autoridades judiciales, en este caso de la señora fiscal. Pero el patrullero, en ese afán por ubicar una responsabilidad no clara en esta investigación, disuadió la investigación hasta el punto ya de terminar con un atentado contra la vida. Desafortunadamente, procedimientos de esta índole son los que dejan perplejos a la administración de justicia. Y frente a estas situaciones tan irregulares por autoridades de la policía, por patrulleros que han recibido capacitación en la escuela Alejandro Gutiérrez de Manizales, que como lo observó el señor fiscal, el señor defensor, y le preguntaba al señor patrullero si en la cátedra por lo menos recibió o entendió qué era la policía judicial. Lejos está este servidor público de haber pasado por las aulas de la escuela General Santander, la escuela Alejandro Gutiérrez, porque no entienden ni qué es un procedimiento policial ni qué es un delito. Pues vuelvo a repetir, empezamos con un hurto y casi terminamos con un homicidio. Desafortunadamente, estas situaciones, pues, en vez de crear certeza, lo que hacen es dubitación, y frente a estas situaciones no puede avalar este operador, tal como lo ha solicitado la señora fiscal, una captura que en criterio y tal como lo ha expuesto el señor defensor, ha sido totalmente ilegal. ¿Ilegal por qué? Porque desafortunadamente, tal como lo reveló en su declaración el servidor público, fueron 4 personas las que capturaron inicialmente. Parece, como lo observaba, se repite el señor defensor, una redada en ese afán por buscar a un autor responsable de una conducta punible. Fueron conducidos a la SIJÍN y allí, violentando cualquier derecho fundamental y especialmente el derecho a la defensa, los pusieron detrás del vidrio, como lo decía el señor patrullero, y quienes conocemos esa sala, es verdaderamente donde se cumplen a cabalidad los reconocimientos en fila de personas.
pero esta ritualidad tiene que estar ajustada a los mandamientos legales y constitucionales. No puede ser el capricho de un funcionario público, de un policía o de un patrullero de la Policía Nacional. Para eso, como servidores públicos estamos, para cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, pero no para vulnerar derechos, como en esta oportunidad, que a través de un reconocimiento en fila de personas, seguramente, o si lo hizo, que no creo, y sin la presencia de un defensor, fueron reconocidos los señores Walter Julián Marulanda Martínez y José Luis Castrillón Cano, como dos de los personajes que atentaron contra el patrimonio económico del denunciante Carlos Antonio Zapata Rodríguez. Ese procedimiento entonces, por lo irregular, o mejor, por estar en contravía con la Constitución Nacional y el Código de Procedimiento Penal, es ilegal y por ende su consecuencia, como es la captura, debe revestir igual calificado. En consecuencia, se declara ilegal la captura de los señores Walter Julián Marulanda Martínez y José Luis Castrillón Cano, y como consecuencia lógica se dispone de inmediato su libertad incondicional. Así entonces se le hará comunicar al señor comandante de la SIJIN que es el lugar donde han permanecido privados de la libertad. Y como la señora fiscal atinadamente y ante este desastre judicial retiró las peticiones de la formulación de la imputación y la medida de aseguramiento por sustracción de materia, hemos terminado esta audiencia pública. Muchas gracias. En consecuencia, siendo las 3:45 de la tarde, se levanta la sesión. Muchas gracias.